Hermanos, vamos a ir a la lectura bíblica de esta noche, Hebreos capítulo 10, leemos versículos 19 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Dice la palabra del Señor: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, hermanos, esta tarde o noche, como según ustedes quieran llamarlo, vamos a tener el estudio de el orden de culto. El orden de culto. Ese sería el tema de esta tarde. Y comenzamos diciendo, mis amados, en la introducción, que ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos viendo los fundamentos teológicos del culto reformado. Vamos a pedir la siguiente diapositiva, donde dice introducción. Dice, ya hemos visto, hermanos, esto lo vimos la semana pasada, los fundamentos teológicos del culto. Espero, mi amado hermano, que usted esté familiarizado con esta idea de que el culto no solamente se hace como una especie de, ¿cómo llamarlo? Una expresión quizá, o a lo mejor alguna tendencia cultural que queramos poner. El culto no es caprichoso, no es que queramos poner ahora una música y después vamos a poner una lectura, ahora vamos a poner una especie de sketch o vamos a poner otra cosa. El culto obedece siempre a algunos argumentos teológicos, algunos argumentos o fundamentos bíblicos, y que estos no son, digamos, negociables, hermanos. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos que decirlo. El culto no es de carácter caprichoso. Por esa razón es erróneo decir, por ejemplo, que el culto no me gusta. Bueno, primeramente el culto no es estrictamente hablando para la persona que a lo mejor está señalando que ese culto no le gusta porque o es muy alegre, o es muy solemne, o es muy lento, o es muy rápido, o a lo mejor tiene algunos elementos que no consideramos importantes. El culto tiene que ser reformado, tiene que ser bíblico. Pero ahora vamos un poquito más a las concreciones. Vamos a ver cómo se desarrollan todos estos argumentos o todos estos fundamentos ya en lo que es y lo que conocemos como el orden de culto. Y recordemos, hermanos, que el pueblo de Dios se reúne en torno al culto. Dijimos la semana pasada que la iglesia se siente iglesia, la iglesia se percibe como tal en el culto. Nosotros podemos hallar a la iglesia en el culto. Por ejemplo, una forma errónea, por así llamarlo, en el que a veces decimos voy a la iglesia y confundimos esto con el templo, es un error. El templo no es la iglesia. Por ejemplo, decimos en ocasiones, ahorita vengo, voy a la iglesia a ver, a ver algún asunto con el pastor, voy a la iglesia a lo mejor dejarle un recado a la secretaria, voy a la iglesia porque necesito hacer una solicitud. Pero la iglesia, estrictamente hablando, se reúne únicamente el domingo y por supuesto los estudios bíblicos que son los miércoles. Y ocasionalmente en otros días en donde la iglesia, es decir, la gente, la membresía, se reúne para adorar a Dios. Y esto puede ser a lo mejor un evento como la oración, un evento como el estudio bíblico, o también se puede llamar así a la iglesia cuando se reúne para convivir. Pero cuando esto no sucede, ese lugar que es sagrado le llamamos el templo del Señor. Entonces, la iglesia se hace presente cuando celebra su culto, porque allí en el culto, dijimos esto la semana pasada, es donde la iglesia lleva a cabo esta adoración a Dios y donde presenta a Dios sus talentos, sus dones, sus capacidades para ponerlos en práctica en el ejercicio de la adoración.
Entonces, esto se va a expresar a través de un orden que nosotros seguimos, que le llamamos el orden de culto. Voy a mostrar la siguiente diapositiva que contiene un ejemplo, no es, digamos, el único, sino es un ejemplo de cómo podría ser un culto. Quisiera que ustedes pusieran atención a los elementos y a las características de este orden. Si ponen la otra diapositiva, donde está el orden de culto, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, encabezando el orden de culto, lo que sería el llamamiento a la adoración. Bien, antes me voy a regresar un poquito. Es erróneo llamarle programa, mis amados. No es un programa. En algunas ocasiones he escuchado a algunas personas decir el programa de la iglesia. No es programa. No es como una efeméride. No es como un orden del día. No, no lo es. Es un orden de culto. Y como la palabra misma sugiere, debe ser ordenado. ¿Esto qué significa? Bien. Quizá algunas personas se quejan demasiado porque los cultos son, dicen algunos, es que acaso no podemos salirnos de los renglones. Por ejemplo, en algunas otras congregaciones a mí me ha tocado estar pastoreando y de repente en el orden de culto un hermano llega bien intencionado y dice algo como, pastor, tengo una poesía que puede funcionar a lo mejor para el sermón o quisiéramos tener una participación especial. O a lo mejor, pastor, los jóvenes han preparado una canción nueva, una alabanza nueva. Y a veces se molestan cuando el pastor o el consistorio dice, hermano, no podemos alterar el culto. ¿Cómo que no se puede alterar? Pues, hermanos, el orden de culto por eso se llama así. Es un orden de culto. Y cuando hay una modificación, esto es por causas de fuerza mayor. Que, por ejemplo, les voy a contar algunas situaciones que me han tocado. Por ejemplo, en lo personal, en ocasiones hay colocado a lo mejor una participación especial y el hermano no se presenta. Bueno, evidentemente tenemos que eliminar esa parte. O, por el contrario, en ocasiones está programado que esté a lo mejor una participación especial o que esté un himno y desafortunadamente somos humanos, amados hermanos, somos seres que somos proclives al error, a lo mejor la secretaria, a lo mejor el que hace los boletines no le dio tiempo o a lo mejor se le olvidó poner ese canto. Bueno, pues ese canto ya estaba planeado originalmente, no aparece en el orden de culto, pero ya estaba planeado con anticipación y hacemos esta modificación. Pero esencialmente no es como que el culto se pueda cambiar a capricho o a deseo de las personas. Ni siquiera el consistorio pudiera hacer eso. ¿Por qué? Bien, esencialmente, hermanos, porque creemos que cuando nosotros hacemos un orden de culto, le pedimos que Dios dirija el culto. Y la forma en cómo creemos que lo hace es manteniendo el orden. Siguiendo con el boletín o con el orden de culto, vemos que aquí se desarrolla el llamamiento a la adoración, hay una lectura bíblica, oración e himno. Después tenemos la confesión de pecados, lectura bíblica, oración e himno. Comunión, saludos y el himno. Adoración, que son 2 o 3, predicación de la palabra, lectura, predicación, ofrendas, himno y bendición pastoral. Es muy básico el orden de culto. No vamos a profundizar quizá en cada elemento, aunque quizá valdría la pena que usted tuviera allí esta referencia para que en algún futuro usted sepa el por qué llevamos a cabo este orden de adoración. Por eso, mis amados, vamos a dividir este orden de culto en 3 grandes partes o en 4 grandes partes a fin de que podamos nosotros saber las razones del por qué el culto se divide así y por qué el culto tiene esta estructura, que como dijimos puede variar en algunos sentidos, pero esencialmente va a obedecer la misma línea. Antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor que en esta noche nos acompañe para meditar en cómo debemos adorar. Señor, estamos ante ti, presenciando, Padre, estos hechos salvíficos, porque en el culto nosotros adoramos tu nombre por la salvación que nos has dado.
A ti sea la honra y la gloria, Señor. Queremos ser adoradores fervientes, adoradores en espíritu y en verdad, por lo cual rogamos tu intervención, tu divino espíritu, para que nos guíe y nos oriente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a empezar primeramente con el llamamiento a la adoración. Siguiente diapositiva, llamamiento a la adoración, y seguimos con la siguiente. Ustedes se han fijado que siempre hay un llamamiento a la adoración, hay un llamamiento. ¿Por qué? Y esto tiene una connotación más teológica de lo que usted cree. Esta sección se caracteriza por la lectura bíblica, especialmente de un salmo o de otro texto bíblico que hace referencia a un llamado de Dios, especialmente, o un llamado de un profeta, de un escritor bíblico, que nos convoca a la adoración a Dios, ¿verdad? Esto, mis amados, es correcto. ¿Por qué? Porque este llamamiento irrumpe en nuestras ocupaciones para concentrarnos en el Dios verdadero. Siguiente, no sé si está en la diapositiva. La diapositiva que dice esta sección se caracteriza muy bien. Entonces, hermanos, tenemos este llamamiento que Dios hace a todos los que estamos presentes en ese momento. Es incorrecto, mis amados hermanos, el que una persona diga, yo vine en este momento a adorar a Dios por mi propia cuenta. No, nosotros somos llamados, somos convocados. Y de hecho, los elementos del culto, muy estrictamente hablando, pueden tener muchas lecturas, no solamente el de la adoración. De hecho, algunos liturgos, y con esto me refiero a escritores, son teólogos que escriben acerca de liturgia. Hay un teólogo muy famoso que se especializa mucho en lo que es la liturgia, llamado Maxwell, que dice que el orden de culto, de hecho, responde a la historia de la salvación. Somos salvos y el culto lo refleja. Y por cierto, que el llamamiento a la adoración es parte de nuestras creencias más calvinistas, porque creemos que fuimos llamados, fuimos predestinados y Dios nos llama, nos convoca, lo que nosotros conocemos como el llamamiento eficaz. En efecto, mis amados hermanos, el llamamiento a la adoración, siguiente sección, nos recuerda que nosotros, por nosotros mismos, no podemos venir a Dios voluntariamente, sino que Él nos llama a adorarle. Esto es muy reformado, mis amados hermanos. El culto siempre está de acuerdo con la doctrina. Y la doctrina, obviamente, siempre está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y la Biblia en muchas ocasiones nos recuerda que somos llamados. Llamados a ser santos, llamados a ser de Dios, llamados o convocados por Dios, llamados para adorarle. Esto significa, siguiente diapositiva, que es falso que alguien diga, voy al culto voluntariamente por mi propia gana, por mi propio pie. A veces tenemos cantos, ¿verdad?, que dice, vine a alabar a Dios. Y en algún sentido es viable, digamos, que uno diga, yo quiero adorar al Señor. Pero profundamente, si desmenuzamos muy bien, estrictamente hablando, diríamos que no venimos nosotros a los pies del Señor. No venimos a adorarle. Es Él el que nos llama. Es Él el que nos convoca. Es Él el que tuvo misericordia de nosotros. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso agradecemos al Señor. Por eso le pedimos, Señor, ven aquí en este momento para que estés presente. Pero primeramente, hermanos, es Dios el que nos convoca. Dios nos llama para que nosotros estemos allí. Y evidentemente, hermanos, cuando nos convoca el Señor, todo aquel que acepta este llamado, lo hace con actitud reverente. Miren, en algunas ocasiones hay una discusión en algunas iglesias. Y les pongo esto de tarea para que usted lo medite. Pregunta, ¿es válido, por ejemplo, el que si una persona evidentemente no está bien en el culto, no se ve que guarde reverencia, se ve que está de malas, ¿es correcto decirle que puede retirarse? ¿Qué piensa usted? Vamos a suponer, y le voy a poner un caso que a mí me ocurrió en una iglesia allá en Cuernavaca. Un joven
molesto, mal encarado, cruzado de brazos, estaba sentado y estaba con su familia, su mamá, su papá, su otro hermano. Y este joven no quería estar ahí. Se veía, se notaba, no saludaba, pedíamos que se pusieran de pie, no se ponía de pie, pedíamos que oráramos y él no oraba. Era evidente, era notable que esta persona no quería estar aquí. Pregunta, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Le hubiera dicho, por favor, desocupe o puede salir si usted desea? No puede estar aquí obligatoriamente. Y estoy hablando de un joven, antes de que, para matizar un poco esto, un joven más o menos de 24 años. Es decir, ya era un joven adulto, pero que estaba allí porque, pues, parece que lo habían obligado. ¿Es correcto? Tenemos que entender que el llamamiento eficaz produce una respuesta positiva del hombre. Esto significa que el hombre accede voluntariamente después de ese llamado, por supuesto. Después del llamado, accede voluntariamente, acepta la invitación a adorar a ese Dios y por lo tanto debe acudir a la adoración con un espíritu, reverente, porque va a adorar allí en espíritu y en verdad. Va a adorar al Dios verdadero. Y se entiende que todos los que estamos ahí estamos adorando al Dios verdadero. Y se entiende, porque eso dicen los salmos, que debemos venir al templo alegremente. En algún momento hasta los salmos llegan a decir que se alegran de estar en la casa de Jehová y que me invitan a los demás que se acerquen a la casa del Señor. Y es comprensible porque en este contexto muchos hermanos extrañan, por ejemplo, el templo. Pero, ¿qué haríamos con estas personas que no quieren estar allí? Que a lo mejor van obligadas porque está la esposa o porque mamá les dice. Debo acotar que es muy diferente cuando se trata de los niños. Algunas personas me han preguntado, pastor, ¿es correcto obligar a mi hijo? Y estoy hablando de menores de edad, de niños de a lo mejor 8, 9, 10, 12, 15, 16 años. ¿Es correcto obligarlos? Y yo siempre les hago la pregunta, ¿acaso si tu hijo no quiere ir a la escuela, ya lo dejas? Lo obligas a que vaya a la escuela porque tiene que aprender. Más tarde él tomará la decisión de si quiere seguir estudiando o no, pero por lo menos que tú lo eduques hasta la preparatoria y que él sepa lo que es estar bajo el sometimiento de la familia. Que él aprenda a estudiar y si él quiere avanzar en la universidad, ya será su responsabilidad. Lo mismo sucede con la iglesia. Si nosotros le decimos a nuestros hijos que tienen que ir a la iglesia porque es su obligación, porque van a aprender del Señor, ya cuando ellos crezcan y tengan la edad de este joven, 24 años, ya podrán tomar una decisión. Pero lo dejo de tarea, mi amado hermano. A partir del llamamiento, siguiente cuadro, a partir del llamamiento, la adoración, comienza este diálogo entre Dios y el hombre. Pero es importantísimo que nosotros tengamos un énfasis en el llamamiento a la adoración. Y comienza el diálogo. Vamos a la siguiente diapositiva, diálogo o conversación. ¿Por qué? A partir de aquí, mis amados, es donde empieza a desarrollarse el culto. Tenemos que ser quizá muy teológicos y muy propios porque un culto sin llamamiento a la adoración no estaría completo. Un culto sin llamamiento a adorar a Dios no estaría completo, porque a partir del llamamiento es cuando el hombre responde. ¿Cómo responde? Por supuesto, con la oración, con el himno. Y primeramente el diálogo comienza, siguiente diapositiva por favor, y es el primer cuadro, dice el diálogo comienza con Dios. Ya dijimos esto, Dios nos llama a la adoración. Y se va desarrollando a través de las oraciones en las que el hombre responde a ese Dios amante que le convoca para acercarse confiadamente. La primera oración, siguiente cuadro por favor, es la de invocación. Quizá usted ha escuchado esto, la oración de invocación. ¿Qué es eso? Pues es la oración en la que pedimos a Dios que se encuentre en nuestro culto, que Él lo reciba, pero también donde pedimos que Él nos dirija. Como dije hace un momento, Él sabe cómo es la mejor manera de adorar. Dios es santo
y Él conoce mejor que nadie sus propios atributos, y Él desea que el hombre le alabe debido a esos atributos. El siguiente elemento de nuestra adoración, obviamente esto se va a matizar con los signos son cantos de adoración a Dios, que incluso en algún momento Juan Calvino menciona que todo canto en sí es una oración. Él dice eso, y esto pues como que se ha perdido ahorita, como que ya no consideramos los cantos como oraciones, especialmente porque en aquella época, en la época de la Reforma, siglo XVI, ya casi entrando al XVII, pues como que no era extraño el tener oraciones escritas. Hoy no queremos tener nada que ver con oraciones escritas, como que no pensamos que sea buena idea, pero en aquel tiempo, otros tiempos, otras dinámicas, otra cultura, otro pensamiento, bueno, ellos no lo veían tan mal. Siguiente diapositiva, el siguiente elemento de nuestra adoración es la confesión de pecados. ¿Y por qué la confesión de pecados? Bien, Dios nos llama, Dios nos convoca, nosotros aceptamos esta invitación, aceptamos el que el Señor nos ha llamado, aceptamos que no somos nosotros los que nos acercamos voluntariamente, sino es Él el que nos convoca, le cantamos, le exaltamos, pero también le pedimos dirección en el culto. E inmediatamente después viene lo que es la confesión de pecados. ¿Por qué? Tenemos que reconocer, y por eso recuerden lo que decía hace un momento, que el culto es un resumen de la historia de la salvación. En la historia de la salvación ocurre este acto del perdón de los pecados, donde nosotros confesamos que somos inmerecedores de la gracia de Dios, que nosotros, por nuestros pecados, mis amados hermanos, no podríamos acercarnos a ese Dios amante. Pero para gloria de nuestro Dios, para gloria del Señor, el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, decide justificarnos. Esto es, que ha decidido perdonar nuestros pecados y atribuirnos la justicia de Jesucristo. Y a través de Él es que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y entonces, hermanos, consigue este diálogo. Siguiente cuadro, el diálogo, escuchar es tan importante como hablar. La conversación no es una serie de monólogos alternados, sino una verdadera comunicación de hablar y escuchar. Por esa razón, amados, tenemos y observamos en el orden de culto que siempre hay una lectura, una oración, una lectura, una oración, una lectura, una oración. Y mucha gente a veces lo ve mal. Mucha Biblia, hermano. Mucha oración. Especialmente en algunas tradiciones cristianas en las que a veces hay mayor énfasis en la alabanza, por ejemplo. En la alabanza. Si lo traducimos en que la alabanza es oración, como que nos saturamos tanto de hablarle a Dios. Y lo más importante no es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios, sino lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Por eso, mis amados, es importante saber no solamente hablar, sino también escuchar. Y escuchamos cuando escuchamos la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que desarrollar una actitud consciente de que estamos en la presencia de Dios. Cuando se abre su palabra, estamos ahí. Y no solamente estamos en un grupo de personas. Continúa el culto. Luego tenemos, siguiente diapositiva y siguiente cuadro, la oración de intercesión. También se conoce como la oración pastoral. Y aquí, mis amados, les tengo que recordar algo que siempre les comento, lo que siempre les digo. La oración de intercesión o la oración pastoral no se llama así porque el pastor ore nada más. Hay ocasiones en que mucha gente aprovecha la oración de intercesión, que generalmente es algo larga, no es tan breve como las otras oraciones, y a veces he observado que a algunas personas les gusta salir del templo, a tomar agua, ir al baño, a atender algunas necesidades, a lo mejor, a observar si nuestros hijos están bien cuidados en la escuela infantil o la iglesia infantil. Nos gusta hacer estas salidas en lo que termina el pastor de orar, pero lo real, mis amados, es que este también es un diálogo importante entre Dios y el hombre.
porque Dios nos llama a interceder por todos los hombres. Dios nos ha dado la oración como un recurso para que presentemos no solamente nuestras peticiones personales, sino también las peticiones de los demás. Y es aquí entonces donde nosotros practicamos en verdad el amor, porque por un lado nos despojamos un poquito de nuestras propias necesidades para orar por las necesidades de los demás. La oración de intercesión no es para que yo ore por mí. Hay mucha gente que a veces le gusta acudir, por ejemplo, al altar, que llaman muchos, que es incorrecto ese término, porque no hay altar en la iglesia o en el templo, no hay altar, hay presbiterio o hay plataforma, así se le conoce, pero no se le conoce altar. Esta plataforma o este presbiterio, mucha gente le gusta acercarse, es una tradición que muchos hallan muy hermosa, yo no le veo nada de malo, pero a veces tenemos que corregir en cuanto a qué es lo que estamos presentando a Dios. Solamente mis peticiones, mis necesidades, o hablo también de las necesidades de los demás. Por ello, mis amados, en la oración ponemos en práctica esta orden del Señor de amarnos los unos a los otros para la gloria de Dios. Y aunque, siguiente cuadro, el pastor o anciano dirige la oración, es la iglesia la que ora por los demás. Y por supuesto, no podemos evitar el que oremos por nosotros mismos, pero de hecho es más importante, hermanos, me atrevo a decir, es más importante que oremos más por los demás que por uno mismo. Yo le preguntaría, ¿cómo se vería a lo mejor un pastor o el anciano que se suba o que esté en el púlpito y ore esta oración de intercesión y solamente se concentre en sí mismo? Se vería mal, ¿cierto? Porque diríamos que es un poco egoísta esta oración. Bien, esto mismo sucede, hermanos, con el resto de los hermanos de la iglesia. No podemos solamente estar orando por nuestras necesidades, sino también por la de los demás. Y de ahí nos vamos al corazón de lo que es el culto reformado. ¿Cuál es el corazón del culto reformado? No es la alabanza. Hay otras tradiciones en las que la alabanza incluso forma parte de una hora del culto. Hemos visto, escuchado de que hay iglesias en las que se alaba por casi una hora de música y se pone más énfasis en eso. Pero el corazón del culto no es lo que uno tiene que decirle a Dios, repito, no es lo que yo tengo que decirle, sino lo que Dios tiene que decirme a mí. Y para esto llamamos el alimento espiritual. Siguiente diapositiva. El alimento espiritual. Vamos a la siguiente diapositiva. Primer cuadro, por favor. Dice, dentro del diálogo, siguiente diapositiva, por favor. Primer cuadro. Está bien. Dentro del diálogo, el corazón del culto es la exposición pura de la palabra. La palabra de Dios es infinitamente superior y esta debe predominar todo el culto, pues es más importante lo que Dios tiene que decirnos que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Por ello, mis amados hermanos, la predicación o el sermón, como usted quiera llamarle, la predicación, el sermón, algunas iglesias le llaman el consejo, también está pues bien dicho, digamos, es la parte más importante del culto. Y por ello es la que menos debería de recibir, digamos, alteraciones. ¿Por qué digo esto? Bien, en algunas iglesias, a veces cuando hay un programa, un orden de culto muy nutrido, un orden de culto que a lo mejor es muy amplio porque generalmente es en algunas actividades extra, como el aniversario de la iglesia, por ejemplo, el aniversario de una sociedad, o a lo mejor la clausura de un evento como la Escuela Bíblica de Vacaciones, o la clausura de la Semana del Hogar, u otros. Hay bastantes participaciones. Hay participaciones, lecturas bíblicas, a lo mejor una muestra fotográfica, y a veces se le pide al predicador, pastor, puede reducir su sermón, y esto es un error, hermanos. Porque se puede reducir todo, menos el sermón. El sermón es lo que menos debe tocarse. Y no lo digo porque yo sea predicador o porque yo sea el pastor de la iglesia y tenga que predicar.
no se trata de reducirlo, se trata de que nosotros aprendamos a escuchar más la voz de Dios que escuchar lo que queremos nosotros decirle a Él. Porque francamente, hermanos, y en algunas ocasiones me quedo un poco incómodo con algunas expresiones de algunos cultos de iglesia en la que todo el mundo quiere participar, parece una muestra de talentos, y en algunas ocasiones puede ser interesante, pero me empieza a hacer un poquito como de molestia, se los confieso, cuando pues la gente filma y toma fotos, y eso ya no me parece un orden de culto, ya me parece más un programa escolar, una muestra de talentos, que puede tener su espacio en otra parte o en otra área de la iglesia. Me refiero a un evento especial, para eso es importante, pero en el culto de la iglesia al Señor, hablo del domingo en la mañana, o el domingo al mediodía, o el domingo en la tarde, el culto al Señor tiene su corazón, y este corazón es la palabra de Dios. ¿Por qué? Siguiente cuadro, porque a través de la palabra Dios nos revela la voluntad para el día de hoy. Lo que hace el predicador, mis amados, es de alguna manera interpretar lo que la Biblia dice para una aplicación para los hermanos, para la iglesia en su contexto inmediato. Hacemos este puente entre la historia de la Biblia, o entre la historia que la Biblia está narrando, la enseñanza que la Biblia está narrando en su contexto, en su cultura, y se traslada a nuestro contexto, a nuestra cultura, a nuestro, vamos a decir, a nuestro lenguaje, para que la iglesia aprenda a aplicar la palabra de Dios. Por eso, mis amados, siguiente cuadro, por favor, siguiente diapositiva, primer cuadro. Escuchar a Dios en la predicación necesita tener una concentración total. Hermanos, hay tradiciones o hay costumbres que se han vuelto eso, porque hay personas que en el sermón a veces se levantan también. Miren, en otras iglesias, aquí no pasa porque no tenemos un grupo de alabanza, digamos, grande, pero hay iglesias en las que está pues, el pianista, aquel que toca la guitarra, las dos jovencitas que cantan los coros, el que toca el pandero, el que está en la batería, en el bajo, etc. Es muy común que ellos cantan, y generalmente después de los cantos sigue la predicación, y a la hora de la predicación salen. También esto sucede con los coros, Canta el coro y va al sermón, y a veces salen, ¿no? Que voy a tomar agua, voy al baño, voy a aumentar la garganta como un horse. Y nos perdemos lo más importante del culto. La palabra que Dios tiene para nosotros. Y allí es donde debemos nosotros tener esta concentración total. Debemos darle importancia a ese medio que Dios nos ha dado, que es la palabra. Por ello, mis amados, es preferible, siguiente cuadro, escuchar con el corazón y tomar nota de las cosas que el Señor nos señala en su palabra. En algún momento esto compartí con la iglesia, más o menos el año pasado, donde es una bella costumbre, y yo le invito a que lo haga, hermano, le invito a que usted tome nota de los sermones. No porque sea su servidor el que predica, cualquier predicación usted debe tomar nota. Porque la memoria a veces es muy fácil de escaparse, porque no sabemos exactamente cómo concentrarnos en algunas ocasiones. Si somos muy estrictos y usted es por lo menos un miembro, vamos a decir, que acude a la iglesia una vez a la semana, fielmente, se puede decir que usted escucha al año cerca de 54 sermones. Lo pongo así. Usted en el año escucha 54 sermones, excusando los cultos especiales de Semana Santa, de Navidad, algunos eventos especiales que a lo mejor organice la iglesia. Si usted es fiel en la iglesia, usted estaría escuchando alrededor de unos 60 o 70 sermones al año. Si usted no va mucho a la iglesia, incluso vamos a suponer que usted no va mucho a la iglesia, pero tampoco es un cometa Halley de los que aparecen cada vez muy extrañamente en la iglesia, vamos a poner un número más bajo. ¿Qué le gusta? ¿30 sermones al año? Quedémonos con ese número.
Usted escucha 30 sermones al año, espero que más. ¿Cuántos de esos sermones usted recuerda? ¿Cuántos de estos sermones usted practica? A veces me pongo a temblar, hermanos, cuando pienso en la venida del Señor y que Dios me pregunte el por qué no hice tal o cual cosa. Y yo le diga algo como, no, Señor, es que yo no sabía esto. Y el Señor de repente saque un currículum y diga, mira, el domingo, por poner una fecha, el domingo 16 de mayo del año 1981, el pastor predicó acerca de esto. Y ese mismo sermón lo volviste a escuchar el 12 de diciembre del 92. Y hubo un estudio bíblico que se dio el 4 de octubre del 2004. ¿Qué excusa tienes? Hermanos, yo siempre invito a que la iglesia tome apuntes. Me gusta dar el bosquejo del sermón porque me gusta que los hermanos vayan viendo el bosquejo y vayan estudiando, vayan tomando nota. Algunas personas se molestan y dicen, ¿que esto es una escuela? Pues sí, es una escuela. Es una escuela de fe. Y usted está aprendiendo. Pero hay personas que no lo hacen, ¿verdad? Y bueno, lo único que nos corresponde es exhortar a la iglesia. Hermanos, tome nota. ¿Sabía usted que los puritanos decían que un buen cristiano debería acudir a la iglesia con 3 cosas o 4 cosas principales? Su Biblia, su himnario, su ofrenda y su cuaderno de notas. Eran 4. Su Biblia, su himnario, su ofrenda y su cuaderno de notas. ¿Usted cómo va a la iglesia? ¿Usted cómo se pone a veces a escuchar las transmisiones? ¿Usted tiene listo su Biblia, su ofrenda, su himnario y su cuaderno de notas? Esperamos, hermanos, que esto pueda ser una invitación para aquellos que no lo hacen a que lo practiquen. Y finalmente, hermanos, vamos a la última sección del orden de culto, el cual llamamos comisión y envío. La respuesta, siguiente diapositiva, por favor, vamos a ir a al primer cuadro. La respuesta a la palabra de Dios, porque ya se ha expuesto la palabra, Dios ha hablado, creemos eso, porque es la palabra de Dios. Karl Barth, ese gran teólogo, decía que cuando el predicador expone la Biblia frente a la iglesia, se convierte en palabra de Dios. Así lo creemos por fe y así lo recibimos. La respuesta a esta palabra expuesta no puede ser únicamente a través de la oración. No es solamente de que termina el sermón y a veces el pastor ora con la iglesia y la iglesia dice amén, pues gloria a Dios, pero también tiene que ser acompañada por una acción de la iglesia. Y la primera acción, hermanos, vamos a ver el siguiente cuadro de esa misma diapositiva. Un primer momento de respuesta es, por supuesto, la ofrenda y el diezmo. Esta ofrenda y el diezmo que damos al Señor es obediencia en una mayordomía, y es que nos disponemos a darle al Señor algo de lo mucho que nos ha dado. Ahora, aquí quiero hacer algunas aclaraciones que no vamos a poder precisar o profundizar porque mucha gente se queja de que es el dinero, la ofrenda, lo que es importante. No, esto tiene que ver con la mayordomía cristiana. Y la mayordomía cristiana es aquella doctrina bíblica que enseña que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Y nosotros somos mayordomos de Dios, administradores de Dios. Que simplemente lo que hacemos es regresarle al Señor algo de lo mucho que nos ha dado. Por eso, siguiente cuadro, por favor, siguiente diapositiva, siguiente cuadro. La ofrenda no es solamente una manera económica, sino es una forma simbólica incluso en la que nosotros nos entregamos a nosotros mismos a Dios. También debemos pensar en aquello que debemos ofrendar a Él, como que, por ejemplo, nuestros dones, talentos, nuestro tiempo, nuestras capacidades para su obra. En las ofrendas uno está ofreciéndose a sí mismo, porque dice la Biblia, donde está tu tesoro, está tu corazón.
Si tu tesoro está, si tu corazón está en tu tesoro, en tu dinero, pues no es sorprendente que nosotros nos rehusemos a darle al Señor algunas monedas, algunos recursos. Pero si yo me considero totalmente propiedad de Dios, entonces yo no concibo que lo que tengo es mío, es del Señor. Y si tiene usted alguna duda, hermano, por favor, busque un buen libro que hable de mayordomía. Yo puedo facilitarle algunos libros de mayordomía que pueden ser de gran bendición para su vida. Y créame, cuando se cambia este enfoque, entonces uno empieza a apreciar que lo que tenemos no es nuestro, sino de Dios. Finalmente, hermanos, la última diapositiva, el último cuadro, la ofrenda continúa, porque ahora nos toca servir a Dios, pero fuera del templo, fuera de lo que es esa comunidad de fe. Venimos a la comunidad, venimos a la iglesia, adoramos a Dios, pero ahora somos enviados y para ello es la bendición pastoral. La bendición pastoral, hermanos, la recibimos no para que nos vaya bien, ojo, no para que seamos bendecidos estrictamente en un sentido egoísta, sino para que siendo bendecidos seamos de bendición a los demás. Para que siendo bendecidos ahora seamos bendición a la gente que no conoce a Dios y con la que nos desarrollamos, con la que nos relacionamos, hasta que volvamos a reunirnos con los hermanos en el templo. Mientras eso pase, entre el trayecto del domingo al próximo, tenemos una semana para influir con las personas, para llevarles el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, hermanos. Y esto es lo que completa el orden del culto. ¿Qué le parece, hermano? Ya explicado, pues ya no parece a veces tan tedioso. Ya se dio cuenta que todo tiene condensada la historia de la salvación, cómo Cristo pagó por nuestros pecados y ahora nos envía. ¿Se acuerda usted esa palabra que Cristo dijo de que tenemos que ir y predicar el Evangelio? Quiera Dios que practiquemos todo esto para su gloria. Oramos.